Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que infinitamente bien y pues yo también. Hoy les presento un video de creepypastas e historias de terror. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Ahora sí, comencemos. Sobrevive. Iba a saltar. Había considerado las opciones. No iba a salir y comprar un arma, y había desarrollado suficiente tolerancia como para no estar seguro acerca de qué pastillas iban a funcionar. Además, siempre había tenido una aversión particular hacia colgarme, y era demasiado cobarde como para cortarme las venas. Así que iba a saltar. Me había conformado con la idea sencilla de que si solo una persona me sonreía en el camino, me iba a dar la vuelta e iba a tratar de conseguir ayuda. En todo caso, supongo que era la última partecita dentro de mí que mantenía un indicio de esperanza en cuanto al futuro. Naturalmente, no recibí ninguna sonrisa en todo mi camino hacia el puente. Así que iba a saltar, pero mientras eché un vistazo hacia las aguas de abajo, vi un rostro. No era un pez, y no era del todo humano tampoco, pero era un rostro al fin y al cabo, un rostro que me observó con una sonrisa inusual, una sonrisa que, lejos de la gentileza que había imaginado que iba a ver en alguno de los transeúntes, retenía un tipo de desinterés gozoso. Verás, iba a saltar, pero algo acerca de esa sonrisa acabó salvándome la vida, porque parecía sugerir: anda, no puedo esperar para conocerte. La Laguna Negra. Para celebrar su primer año en la universidad, 6 amigos fueron a acampar a la intemperie. Después de conducir por varias horas desde el pueblo más cercano, descubrieron una laguna situada a un lado de un barranco, la cual era ideal para bucear. Instalaron su campamento en el bosque cercano y pasaron la tarde nadando en el agua cálida y clara. Cuando el sol se hundió detrás de los árboles, uno de los amigos fue hasta el punto más alto del barranco y saltó, mientras que los otros 5 lo observaban. La risa del grupo se atenuó lentamente a medida que esperaban a que saliera a la superficie. Solo les tomó medio minuto para que se alzaran en el agua en búsqueda de su amigo. Riñeron y chapotearon entre los troncos de la laguna. Lo buscaron inútilmente. Al final, se desenredaron y subieron a la superficie, pero nunca vieron a su amigo de nuevo. Con el corazón roto, regresaron a la ciudad y experimentaron un año solitario y extraño, en el que su único consuelo era el conocimiento de que regresarían a la laguna para honrar el aniversario de la muerte de su amigo. Pasó un año y regresaron a la laguna a manera de homenaje, pero en tanto se acercaban, vieron a su amigo parado ahí con la cabeza inclinada. Emocionados, lo llamaron y comenzaron a dirigirse hacia él, pero no se dio la vuelta. A medida que se acercaban, lo llamaban más desesperadamente, en vano. Corrían jubilosamente hacia su amigo, pero se detuvieron en seco cuando vieron que no había una cruz en la orilla de la laguna, sino que eran 5. Mi nuevo cachorrito. Fue a un refugio de animales hace un par de semanas y adopté un hermoso Golden Retriever joven. Era el perro más inteligente que había conocido,
En cuestión de unas cuantas semanas, respondía sentado, quieto y date la vuelta. Incluso le enseñé ese truco viejo, cuando haces un gesto de pistola con tu mano y dices bang, y él se echa sobre su espalda y se hace el muerto. El problema es que los perros son mucho más receptivos a las señales de mano que a las indicaciones de voz. Así que ahora se echa sobre su espalda tan pronto como hago una pistola de mano y me observa emocionadamente en búsqueda de su recompensa. Estaba sentado en mi sofá viendo una película a oscuras y mi cachorro estaba en el piso de madera frente a mí, masticando uno de sus juguetes nuevos. Me observó, se detuvo y luego se echó sobre su espalda. Sacó su lengua y anticipó su premio. Me di cuenta de que estaba viendo por encima de mi cabeza, más allá del sofá. El piso detrás de mí rechinó. Teoría de las cuerdas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que sugirió que alguien más estaba en tu casa y solo pensaste, no quiero saber, haciéndola a un lado? A veces, el miedo a lo desconocido parece la opción de preferencia del peligro real y concreto. Sin embargo, por lo general no sucede nada. Una vez, la función de alarma del teléfono inalámbrico de mi casa se disparó cuando yo estaba solo. Solo se podía llamar desde la sala de estar. En otra ocasión, juraría que alguien me robó un dinero del escritorio. Probablemente solo son pequeñas jugarretas desconcertantes de la memoria. Pero, ¿qué harías si algo en verdad sugestivo llegase a pasar? ¿Correrías? ¿O solo lo ignorarías, como yo hice? El lunes anterior fue un día normal. Me levanté, me lavé los dientes, me puse mi uniforme escolar, todos los pequeños detalles de mi ritual de mañana. Pareció que sería otro día totalmente irrelevante, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 cordeles gruesos en mi habitación. Se cruzaban entre sí desde las paredes alrededor de mi cama, y uno estaba enlazado a la puerta. No había manera de que los hubiera pasado por alto antes. Tuve que haberme tropezado en ellos. Estaban atados a clavos en las paredes, los cuales tampoco existían hace 10 segundos. Nadie pudo haber estado en mi cuarto mientras yo estaba en él, ni mucho menos colgarlos. Pero era temprano y mi cerebro no procesaba las cosas correctamente. Solo ignoré el panorama, desaté las cuerdas y me fui a la escuela, dejándolas hechas una bola en mi escritorio. No llegó a mejorar después de eso. Afuera de mi hogar había cientos de ellas, atadas entre casas, alrededor de autos, a lo largo de las calles. Eso tenía que ser una broma bastante elaborada. Uno de esos programas de cámara oculta. Habían metido a todos los demás en ello, también. Los transeúntes iban atados, amarrando las cuerdas a objetos hacia los que se dirigían y de los que se alejaban, como si hubieran estado y continuaran siguiendo el curso que se habían desplegado para ellos. Continué, nervioso, mi camino hacia la escuela. En el bus, todo excepto yo estaba atado a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados entre sí. Los profesores estaban atados a mesas y pizarrones. Curiosamente, lo único que me preguntaba para ese punto era por qué yo había sido excluido. Cuando mi amiga Lucía se sentó a mi lado en la primera clase, solo tiró su mochila en mi regazo y descansó su mentón en su mano, viendo a través de mí,
hacia la ventana que daba a la intemperie. «Hey, Lucía». Ninguna respuesta. Vamos, no esperaba que a ti también te convencieran de esto. Suspiró y empezó a sacar los libros de su mochila. Todos los libros estaban atados a sus manos. Sonreí y arranqué una de las cuerdas de un libro. No pareció notarlo. En su lugar, omitió el libro por completo y lo dejó caer al suelo sin vacilar. Me agaché, recogiendo su libro y colocándolo de vuelta en su escritorio. No lo notó. Bueno, si así es como quieres jugar. Sonreí, tratando de verme bromista, pero en realidad solo quería ocultar mi nerviosismo. Agarré todas las cuerdas atadas a ella con una mano y las retiré de su cuerpo. Joder, Martín, eres como un ninja o algo así. He estado sentado aquí más o menos por 5 minutos. Sonreí de nuevo, aliviado de que mi amiga me haya notado. ¿De dónde salieron todas esas cuerdas?, resopló, aparentemente ignorante de ellas hasta ahora. Pensé que todos ustedes me la estaban jugando. Se puso de pie, moviéndose hacia una esquina. Nadie más en la clase lo notó. No estaban aquí hace un minuto. Tú las ves también. Su tono hacía evidente el cómo su temor era genuino. Sí, pero tú no... Fue interrumpido por una profesora cerrando la puerta detrás de sí. Todos en la clase, a excepción de Lucía y yo, murmurando un saludo. Incluso entonces, nadie pareció notarnos. Todo el mundo me está ignorando hoy, le dije a Lucía antes de girarme hacia la profesora. Oye, perra, no sabes enseñar ni mierda. Ninguna reacción. Me voy a alejar de toda esta mamada. Lucía movió algunas cuerdas fuera de su camino y abandonó el salón. Yo la seguí. Para mi sorpresa, nadie lo notó. Deambulamos por los corredores, entrando y saliendo de las clases que quisiéramos. Siempre que desuníamos una silla o un libro de alguien más, era como si de pronto no les importara. Ya no existía. Le mostré las calles. Había más cuerdas de las que había por la mañana, el doble. Avanzamos con cuidado por el enredo, siguiendo el trayecto hasta una cafetería cercana. Nada en particular interesante, lo sé. Pero ¿qué harías tú en nuestra situación? Como dije, el miedo a lo desconocido es la opción más segura a veces. En unas cuantas ocasiones, le sugerí que desuniéramos a más personas. Lucía se opuso, recordando lo aterrada que ella había estado. Una vez en la cafetería, llevamos un par de emparedados y bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa, desatamos todas las cuerdas de las sillas y nos sentamos. Ambos comimos en silencio, ambos asustados. Ambos distrayéndonos con ver a los desconocidos en la tienda, ignorantes de las cuerdas. Luego de 20 minutos, Lucía habló. Ahora va a tomar ese emparedado, dijo, apuntando a la mujer al otro lado de la tienda. Ciertamente, caminó al refrigerador y tomó el emparedado envuelto en plástico al que ella estaba atada. Pagará por él y se irá. Lo hizo. Según la profecía de las cuerdas, ese hombre no pretende pagar. Vi como un hombre tomó su café y corrió afuera de la tienda. Los meseros solo lo vieron muy irritados como para perseguirlo. «Esto es horrible», murmuró. «Vámonos, por favor». Afuera no era mucho mejor. Todos solo seguían las instrucciones de las cuerdas.
viviendo su día a día. Lucía anunció que se iría a casa para tratar de dormir, y yo accedí a llevarla. Vivía a solo 10 minutos de distancia. Más allá de la parte congestionada de la ciudad, había menos cuerdas. Era agradable, casi podíamos pretender que no estaba sucediendo nada. Cuando doblamos a la calle de Lucía, se paró en seco, dejando caer su mandíbula. ¿Y ahora qué? Rompí el silencio. Mi voz sonó sorpresivamente diminuta. Mira, apuntó afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi con claridad y me arrastré la memoria de esa escena hasta el día en el que muera. Un pequeño duende negro, quizá de 30 centímetros de alto, caminando con sus nudillos en el suelo, casi como un mono. Tenía 2 ojos bulbosos amarillos que acaparaban la mitad de su rostro y no tenía boca o ningún otro rasgo facial. Sostenía un martillo y una bola de cordel. Caminó rápida y sigilosamente desde la entrada principal de la casa hasta el buzón. Se detuvo, martilló un clavo al lado del buzón y ató una cuerda a este. Se volteó a nosotros y se paralizó cuando nos divisó. Mis piernas flaquearon aún más de lo que ya lo hacían, pero solo nos miró con una expresión de sorpresa y curiosidad. Casi se podría decir que era una expresión de pavor. Súbitamente nos hizo señas con sus manitas. Miré a Lucía, no se había movido. Volteé al duende, el cual me veía fijamente. Acorté la distancia entre nosotros por la mitad, y luego la corté de nuevo. Esto ya no era temor a lo desconocido, era temor a esta criatura. Pero no parecía nada lo que deberías temer. Cuando estaba a 1 metro de ella, extendió su mano. Hola. La estreché y me asintió a modo de probación, parpadeando sus masivos ojos amarillos. Así que tú eres el que está a cargo de las cuerdas. Me asintió enérgicamente. Llamé a Lucía, pero se quedó en donde estaba. Hay más como tú. Asintió de nuevo. Quería hacerle más preguntas sobre lo que era y de dónde venía, pero parecía que estaba atascado con preguntas de sí o no. ¿Tienes voluntad propia? Solo me vio, casi con tristeza. Me sentí enfermar de inmediato y ya no podía soportar la vista de la criatura. Tomé a Lucía, quien había estado escuchando nuestro intercambio, y ahora se sentaba en la acera con su rostro entre sus manos. Vámonos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando le encontré en la sala de estar, había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando. Puse el té en el suelo y me senté junto a ella. Tengo tanto miedo, me susurró luego de 10 largos minutos de gimotear. No respondí. No podía. Me voy a dormir, murmuró de pronto, y 1 minuto más tarde así había hecho. Descansar comenzaba a sonar como una muy buena idea. Mis ojos se sentían como si fueran estirados hacia abajo. Colapsé en la alfombra, y lo último que escuché antes de caer dormido fue el merodeo de muchos pies pequeños cercanos. Me sentí mucho mejor al despertar, como si todo el asunto hubiera sido un sueño. De seguro me lo habría creído si no hubiese sido despertado por la mamá de Lucía esta noche, preguntándome qué era lo que hacía durmiendo ahí sin previo aviso. En la cena, Lucía me preguntó por qué me veía tan pálido y nervioso.
Me volteé y le sonreí, mascullando algo sobre estar enfermo. Pero la verdad era que estaba asustado, porque no podía ver las cuerdas, y me preguntaba si mis acciones eran realmente mías. Mimetismo. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía Yune, que me había regalado el ave generosamente, después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas. A ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todas la habían regalado, al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la cual la conservé. Me sentía mal por ella, y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula ahí y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que la había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los insontes que tenía un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos. Pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su universidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los insontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz intercalaron unas cuantas veces más,
gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos insontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido de los insontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas galletas más para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los insontes las imitaran. «Hola», dije una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los insontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los insontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. Solo repiten lo que escuchan frecuentemente, había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. Van a aprender algo nuevo pronto. Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos, hasta que aprendí una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma. Puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los insontes repetirlas desde hace mucho. Así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual. Pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. «Hola», dijo, y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó y la dio su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los insontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora, incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés. Llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. «Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también», insistí.
A veces estas cosas vienen y van, me dijo gentilmente. ¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo. Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que pudiera entender la severidad de la situación. Inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. Se encuentra bien, Stacy. Parece que... pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos. ¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja. Ya sabes, durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esta declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos. Acusé a Claudette de sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio que no podía encuestar a mis vecinos, preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas. Así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturrié un coro de olas a los insontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se sentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador. Al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los insontes continuaron con sus intercambios, y me acostumbré a los sonidos de Clit, de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvió particularmente incómodo por las mañanas, cuando Claudette estaba haciendo a lo que yo llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia y, con el tiempo, intentaría un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocí el sonido y, pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaban imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público. Con mi teléfono en una mano y una copa en la otra, había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. Se encuentra bien, aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Hodgson. Siempre me han parecido del tipo exhibicionistas. Reina se rió por lo bajo.
¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poco de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. Los insontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Rihanna en mi oído. Stacy. Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los insontes respondieron con el cliqueo. Raina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido que no pude distinguir mucho, ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los insontes musitó desde la copa de un árbol. Clit, clit. El sonido típico de una cámara fotográfica. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre tu opinión del video. Nos vemos. Suerte.